Hola a todos, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar en este momento las palabras de Iván Simonovic, señoras y señores, sobre el fiscal en Venezuela de la Corte Penal Internacional. El día de hoy, 2 de noviembre de 2021, ya cuando faltan menos de 58 días para que termine el año 2021, el expreso político Iván Simonovic publicó una carta dirigida al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en la que ofreció entregarle evidencias sobre los crímenes cometidos por el régimen del bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. Es importante resaltar, señor Khan, que en Venezuela imperan y operan estructuras criminales que van desde grupos de crimen organizado, grupos guerrilleros, hasta grupos terroristas patrocinados por un Estado delincuente. Es una economía que se mantiene gracias a actividades ilegales como el NARCO tráfico, el tráfico humano, la minería ilegal, utilizando intrincados procesos de legitimación de capitales. No cabe la menor duda de que Nicolás Maduro, sus allegados y ministros participan y son facilitadores de estas operaciones, así como también el alto mando criminal, llegando a infiltrar incluso a algunos representantes de las toldas políticas y empresarios que colaboran en esos procesos de legitimación de capitales. Asimismo, Simonovic detalló que entre el 2014 y el 2019 le quitaron la vida a 179 personas por participar en manifestaciones y más de 9.500 personas fueron detenidas. Además, denunció que al menos 10 personas han perdido la vida en prisión bajo la custodia del Estado venezolano o de esos criminales. Simonovic dijo que la visita del fiscal representa una esperanza para un país lleno de ciudadanos con mucha frustración e indignación, donde la justicia ha sido secuestrada y controlada por un régimen sin escrúpulos. Está en sus manos no solo el futuro de los venezolanos, sino también el de la región, porque el retorno de la democracia a Venezuela devolverá la estabilidad a los países de Sudamérica. Ese es más o menos un resumen de lo que dice la carta. Voy a leérselas, compartírselas textual, de principio a fin. Washington, D.C., 1 de noviembre 2021. Honorable señor Khan, Oficina del Fiscal, Corte Penal Internacional. Estimado señor fiscal. Le escribe Iván Simonovic, expreso político de Venezuela en el año 2004. Fui perseguido, detenido, juzgado y condenado a 30 años de prisión, sin ningún tipo de pruebas o fundamentos jurídicos. En mayo del 2019 decidí escapar. Luego de una larga travesía, conseguí la libertad. Esta misiva no es para hablar de mi caso, sino para hablar de Venezuela, un país que hasta el año 1999 era una democracia consolidada, con una economía fuerte, instituciones independientes, donde empresas reconocidas del mundo invertían en proyectos de todo tipo, y lo más importante, era un país donde sus ciudadanos tenían posibilidades de ser cada día mejores y progresar. Era un país donde se podía soñar en un futuro mejor para nuestros hijos. Venezuela es el claro ejemplo de un Estado fallido, que libra una guerra híbrida contra sus propios habitantes, que por una parte, apoyándose en una fuerte estructura criminal, se alimenta promoviendo conflictos y violencias. Por otro lado, utiliza la contrainformación y la desinformación con el objetivo de usar los problemas sociales como parte de una GWRA asimétrica. Hoy,
Después de la llegada de Hugo Chávez Frías, la diferencia en las clases sociales es exponencialmente mayor que hace 21 años. Es un país desdibujado con 25 millones de habitantes, pero una economía que funciona solo para 3 millones. El resto del país solo subsiste. Un país donde 5 millones de personas han abandonado su hogar para establecerse en cualquier parte del mundo, en búsqueda de lo más importante para el ser humano: comida, trabajo, seguridad y un techo bajo el cual acobijarse. Es importante resaltar, señor Han, que en Venezuela impera y operan las estructuras criminales que van desde grupos de crimen organizado, grupos guerrilleros, hasta grupos de terror, patrocinados por un Estado delincuente. Es una economía que se mantiene gracias a actividades ilegales como el NARCO tráfico, el tráfico humano y la minería ilegal, utilizando intrincados procesos de legitimación de capitales. No me cabe la menor duda de que Nicolás Maduro, sus allegados y ministros participan y son facilitadores de estas operaciones, así como también el alto mando militar, llegando a infiltrar incluso a algunos representantes de todas las toldas políticas y empresarios que colaboran en esos procesos de legitimación de capitales. Existen suficientes evidencias de estas informaciones, las cuales puedo presentar en su despacho. La persecución y represión política iniciada hace más de 20 años ha dejado solo entre el año 2014 y 2019 179 personas asesinadas, solo por participar en manifestaciones y protestas en las calles del país. Más de 9.500 personas están bajo régimen de presentación en los tribunales, controlados por la dictadura, con casos ficticios o inventados, donde corren el peligro de regresar a la cárcel. En las celdas de instituciones y del gobierno han fallecido no menos de 10 detenidos, sin que se conozcan las causas reales de sus decesos, y en algunos casos no se ha permitido a sus deudos estar presente en sus entierros. Existe un número considerable y bien documentado de casos de lesionados, de torturados, que los organismos de seguridad del Estado venezolano, me voy a permitir resaltar un caso que conozco muy de cerca. Son 3 presos políticos, los cuales permanecen detenidos por el régimen desde hace más de 18 años, a pesar de haber cumplido una condena por un crimen que jamás existió, y me refiero a los policías metropolitanos Héctor Robaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar, quienes hasta hace 2 semanas se encontraban en la cárcel militar de Ramo Verde, pero inexplicablemente fueron trasladados a una cárcel común, a más de 400 kilómetros de Caracas, para evitar que el equipo de la Corte Penal Internacional los pudiera entrevistar o conozcan más detalles de primera mano sobre este caso. Ellos hubiesen podido nutrir de suficiente información el expediente que su despacho y la Corte Penal Internacional manejan en relación a Venezuela y a su gobierno. Señor Han, en este momento su visita a nuestra tierra es supremamente importante. Representa una esperanza para un país lleno de ciudadanos con mucha frustración e indignación, donde la justicia ha sido secuestrada y controlada por un régimen sin escrúpulos. Es un país donde la mayoría de la población ha dejado de creer en la política y donde quizás lo único que puede regresarle sus sueños es la justicia. Está en sus manos no solo el futuro de los venezolanos, sino también de la región, porque el retorno de la democracia a Venezuela devolverá la estabilidad a los países de Sudamérica. El mejor sistema de justicia es aquel que no tiene espacio para la impunidad ni para la venganza. Firma Iván Simonovic, expreso político. Esta carta que le envía el comisario Simonovic al fiscal Han
yo estoy seguro y convencido que va a tener su buena recepción. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí. Y bueno, me voy a despedir con una frase del día. La frase del día es la siguiente: el éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Siempre seguir mirando hacia adelante, luchando hacia adelante, emprendiendo hacia adelante. Para atrás ni para coger impulso. ¿Ok? Un abrazo rompecostillas, los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos.